Hola, ¿qué tal? ¿Está abierta la capilla ahora? Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos en directo para el canal San José Obrero, para el canal Ñan de Yarañé, desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa, acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, Nuestra Señora de la Asunción, San José Obrero, San Carlos Acutis, San Lorenzo, diácono y mártir, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos para que las grandes ciudades, a menudo marcadas por el anonimato y la soledad, encuentren nuevas maneras de proclamar el Evangelio, descubriendo caminos creativos para construir comunidad. Por la venta de unas propiedades, por una familia, por el trabajo de Manuel y Viviana. Por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Oscar Gregorio, Agustín, Derlis. Salud física y espiritual, diácono Darío, Mirna, Olga, Lisa, Alicia, María Paz, María de Olinda, María Cristina, Ana María, Ilse, José Aristide, José María, Raquel y familia, Águeda Ana, Constancia, María Constanza, Hilda, Marcela, Carmen, Candela, Fanny, Alexandra y familia, Rogelio, Marta, Flavia, Cristian, Graciela, Emilia, Graciela Casanelo, Soledad, Feliciana, Rosa, Marina, familia, Ferreira, Gloria y familia, Teresa y familia, José Pereira, Anaí y familia, Cristian López, Antoliano, Ricardo, Norma y familia, Viviana, Ramón, Mario y familia, Manuel y familia, Emma y familia, Hugo y familia, Ana María y familia, Cristian y familia, Leonardo, Hulda, María Gloria, Olinda, María Raquel, Teresa, Rodrigo, Paloma, María Carmen, Beatriz, Florencia, César, Jorge, Hermelinda y familia, Alfredo, Lourdes, Blanca, Aurora, Lucía, Mariela, Ivana, Noelia, Camila, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Leticia, Nicole, Tania, Gloria y familia, Eduardo, Padre Agustín.
difuntos, almas del purgatorio, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Cenilde, Félix, Rubén, Antonio, Juan Alonso, Richard, Óscar Eligio, Nurimar, Capeler, Ángel Roberto Seifar, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Guillermo López Moreira, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Marilín Contreras, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juan Felicita, Juan Félix, Carlos Ramírez, Blanca Victoria, Juan Graci, Venancio, Laureano, Jan, Graciela, Gabor, Braulio, Roque. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes necesitan, por quienes no comprenden que Cristo es un amigo, que Cristo es un amigo, amigo de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Bienvenidos Padre. a nuestra celebración. Hoy es fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Estas dos cualidades importantes y características de todo cristiano. Primero, la diaconía en griego quiere decir servicio, ponerse al servicio de los demás. Y luego también el mártir en griego también significa testimonio, el ejemplo. Es capaz de dar la vida entonces por los demás. Vamos a iniciar esta Eucaristía y vamos a rezar también por otras intenciones dentro de nuestra comunidad. Hoy saludamos al señor Richard Kemp, que agradece un año más de vida también, ahí rodeado de su familia, rodeado de sus amigos también. Luego rezamos también por la señora Estela Cabrera de Gini, entonces agradece también un año más de vida, por la salud de Catalina Fernández y Aníbal Ayala. Hoy también las visité a estas personas enfermas, pero con ánimo siempre en la lucha. También rezamos por la salud de la familia de Josefina Argüello, toda la familia, por el trabajo de Alejandra y por nuestros hermanos difuntos. 4 años de fallecimiento de Manuela de Cabrera. Hoy también está pidiendo por esta intención. Bueno, iniciamos así nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor, San Lorenzo brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se compadece en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra y la posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que se compadece y da prestado. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que se compadece y da prestado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor.
Tomen asiento, queridos hermanos, una breve reflexión en esta fiesta de San Lorenzo. Aquí hay algunas características muy interesantes. Estas lecturas son propias de la fiesta de San Lorenzo, ¿verdad? Como dijimos, que como diácono, que quiere decir servicio, y mártir, que significa esa entrega total. Incluso nosotros ya lo utilizamos en el sentido de incluso la muerte, ¿verdad? El martirio, lo máximo, la entrega total de la vida hasta la propia sangre. Y justamente nos habla de generosidad, es decir, el servicio es consecuencia de la generosidad, el cambio y la profundidad que debe existir en nuestro corazón para poder ponernos al servicio de los demás. Y se acuerdan que Jesús mismo dice, ¿verdad? Yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Entonces esta es la característica, una de las principales características del ser cristianos. Y esto nosotros lo entendemos como la base de todo para que surja y exista servicio y generosidad, es la caridad. ¿Se acuerdan que Pablo mismo, en esta misma carta también, la primera, esta es la segunda, en la primera él habla en el capítulo 13 de la caridad, del himno a la caridad? ¿De qué me sirve? Dice, hablar todas las lenguas, miles de cosas, pero si no tuviese caridad, si no tuviese amor, no me sirve de nada. Figuretti. Entonces, todo esto, el servicio, la caridad, es la base esencial y fundamental, es decir, el amor. Y además concluye después en ese capítulo 13 diciendo que todo pasará, ¿verdad? La fe va a pasar, la esperanza va a pasar, pero lo único que va a perdurar es el amor, la caridad. ¿Y por qué la fe? Y porque la fe es un adherirse a alguien, pero claro, durante la vida estamos adheridos a la propuesta del Evangelio. Y estando adheridos, fe. Entonces viene la esperanza, porque teniendo fe y estando adheridos al Señor, esperamos que eso que lo ponemos en práctica y lo vivimos desde la fe, que es la esperanza, estamos esperando, estamos haciendo, estamos caminando ¿hacia qué cosa? Hacia el triunfo, que es la caridad, ¿entienden? Entonces es un proceso también en este camino. Y por eso, si uno entiende esa lógica, esa premisa, cómo comienza la base de la vida cristiana, entonces comprende lo que aquí está diciendo en esta segunda lectura, ¿verdad? En esta segunda carta, perdón, en la segunda carta de Pablo. Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. Te está hablando de un sentido muy humano, ¿verdad? Si vos sembras poco, y claro, vas a sembrar lo que sembraste, sobre eso. Ahora dice, el que siembra con generosidad, ciertamente que cosechará también, dice, abundantemente. Y es así, ¿verdad? Es así mismo. Cuanto más sembramos con abundancia el amor, la caridad, el cariño, etcétera, ciertamente que después eso vuelve también. Y en torno a nosotros esa gracia del Señor. Después insiste cómo tiene que ser esta generosidad, esta caridad, no la mezquindad, porque la mezquindad quiere decir el encerrarse, el egoísmo en síntesis, ¿verdad? Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos cualidades específicas que hemos recibido de parte del Señor. Entonces uno tiene que entenderlo, tiene que saber qué es lo que Dios me ha dado. Uno de los, vamos a decirle así, de los triunfos o grandes triunfos de la pedagogía salesiana de San Juan Bosco, él trabajaba, imagínense, él juntaba a los chicos de la calle, y la maravilla que hizo con esos chicos de la calle, que nosotros muchas veces le vemos por ahí y no le damos ni 5 guaní, ¿verdad? ¿Por qué? Porque qué pobrecito, ¿qué es lo que podemos hacer? Ñañembuazú, se acuerda todo lo que sea, pero quedamos ahí, hasta ahí nomás. Hasta ahí llegó mi amor, como se dice, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que hacía don Bosco es sacarles de la calle y llevarles de esa situación. Y él allí se encargaba, él mismo. Y después fue formando su plantel, su equipo.
con un sistema espectacular, que justamente este sería el sistema que utilizó San Juan Bosco. Por la pinta él leyó bastante la carta de Pablo a los Corintios, y en sus escritos encontramos muchas frases que utiliza San Juan Bosco de esta carta de Pablo a los Corintios, que sí que le llamó la atención y se dio cuenta que esta era la base para la educación y que consiste en el amor, ¿verdad? En italiano ellos decían siempre la amorevolezza, que no es un amor simplemente sentimental, sino que es un amor profundo del corazón que uno siente y dice, quiero hacer el bien, quiero dedicarme a algo positivo, ¿verdad? No por fuerza, por eso después va a decir justamente Pablo eso. Aquí las cosas no hay que hacer por fuerza, dice, sino que uno tiene que sentirlo desde adentro. Y por eso esta pedagogía se basa en lo siguiente, que cada uno dé conforme a lo que ha recibido en su corazón. Y eso pues es lo que le entusiasma a los jóvenes. Porque uno pues se puede comparar. No, pero yo no soy como este, yo no soy como aquel yo. Entonces, desde su realidad, ¿qué es lo que vos podés dar? ¿Qué es lo que vos podés hacer? Pero para eso tenés que conocerte. Dice que formó su primer oratorio con un tal Bartolomé Garelli, se llamaba, que en la sacristía se fue y entró así, le encuentra al sacristán y piensa que era un ladrón y le saca ahí a bastonazo, le saca, y don Bosco justo entró ahí. ¿Por qué? Ese es mi amigo. No era nada de su amigo, era un chico que estaba ahí, que vino y entró, cayó ahí. No sabemos si venía para robar o qué, pero en fin, estaba ahí. Ese es mi amigo. Entonces el sacristán se queda ahí, perplejo. Y después de terminar la misa, don Bosco habla con este chico, el primer muchacho, ¿verdad?, con quien va a comenzar el oratorio festivo después, ¿verdad? Y dice que le va preguntando, ¿sabes leer? No. ¿Te va a la escuela? No. ¿Tienes padre? No. ¿Tienes mamá? No. ¿Todo era no? Doña poco ahí va a ver. Y aquí dice, cada uno conforme a lo que tiene en su corazón. Y al final le pregunta y le dice, ¿y sabes silbar? Y yo, tu ñeguavio. Y era lo único que sabía hacer. Se ríe el muchacho, ¿verdad? Era lo único que sabía hacer. Después todo lo demás, fuera. Pero por ahí comienza, ¿verdad? Y entonces, justamente esta es la pedagogía de Dios. Mira, y Pablo nos dice que cada uno verdaderamente comience desde ahí, de lo que sabe, de lo que puede, y después va a ir creciendo. Y eso es lo que después él consiguió. Cuando él muere, don Bosco cuando muere, ya tenía más de 1000 sacerdotes. 1000 sacerdotes que estaban ya ordenados en su tiempo, ¿entiendes? Impresionante. Pero eso seguía con fuerza, porque después Miguel Rúa se llama el que vino a continuación, hasta el 1910, que estuvo como el que reemplazó a San Juan Bosco. Dice que ya llegaron a 3500. Don Rúa, esta gente más. ¿Pero por qué? Y justamente porque siguió el mismo esquema, digamos, o el mismo carisma. Pero que al final de cuentas es el carisma de Dios, ¿verdad? Que se manifiesta a través de las personas, que se encarna. Dice que nadie dé de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Algunas veces la gente me dice, padre, yo pues siempre le digo a la gente, ¿verdad? Ayuda, empañan de yarañe, todo eso. Entonces algunos ya vienen y me dicen directamente, padre, ¿por qué no te va a hablar con fulano y tal? Ese es generoso, ese te va a ayudar. No es así como se trabaja. Entonces, todos los otros vivimos a costa de fulano, ¿entiendes? Y yo, nada. Se nos llama usufrutuante. Nada. Aquí
todos, también ese que tiene mucha plata, ese también tiene que dar, ese también tiene que dar. Cada uno que dé, dice, pero no por la fuerza. Si andamos ahí, tira buzombe. Y menos no me voy a ir con un arma en su cabeza y le voy a decir, que sé, porque hay contenido ahí. No. Cada uno dé, dice, de corazón. Porque Dios ama al que da con alegría. Muy interesante, ¿verdad? Pero esto, miren que esta es la lectura que le estamos aplicando a este gran santo de la iglesia, San Lorenzo, mártir. ¿Pero por qué? Porque justamente él entregó su vida. Primero dice que trabajó mucho con los pobres, como diácono, en el servicio de su comunidad, justamente para hacerlos crecer, sacarlos de esa situación. Por eso le estaba diciendo que hablando un poco y comparando esto de San Lorenzo mismo, o comparando y mirando lo que dice el Evangelio con también la vida de San Juan Bosco, San Lorenzo lo que hacía era justamente ir a trabajar con los pobres. Pero atención, nosotros algunas veces tenemos nuestra mentalidad que trabajar con los pobres es hacer simplemente asistencialismo. Si está la gente la ola o ya posee la asistencialismo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar verdaderamente con los pobres y ser asistencialista? Por ejemplo, muchas veces los partidos políticos, los gobiernos son asistencialistas. O mongarú la gente de acuerdo a que le vote o no le vote. O sea, por intereses. Andas yo y ni plata, ese es plata del pueblo. Me acuerdo mongarú a su gente, porque vos me votaste. Entonces todo el mundo. Eso le llamamos en el sentido político, le llamamos populismo. Populismo ya es bebé. Pero en un sentido más humano, eso es asistencialismo. Vos le asistís y le das, como le lleva al chanchito, al perrito, le lleva comida. Era hajbe, mongarullo. Entonces el ande yaguas, el ande cure, oy, nena, no veo. Guau, te ama, te lame todo el perro. Y así también, muchas veces, en nuestra política. Ahora, por ejemplo, estamos por votar, ¿no? Estamos en los icotañas de Iyaguaí, los icotañas de Icure. Ay, usted ve las candidatos. Ay, guau. Apeseñé. Eso es asistencialismo. Y justamente eso es lo contrario que hoy San Lorenzo nos está enseñando. Todo lo contrario. ¿Por qué? Y porque justamente dice, cada uno dice desde adentro, desde lo que siente, porque esto pues lo dan por fuerza, y después tiene que recuperar todo. A Pepe Gato ya, sálvese quien pueda. Y entonces, es interesante, ¿verdad? Porque aquí cuando viene la segunda parte, por otra parte, dice Pablo, dándonos a entender la realidad de la vida, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones. Es decir, que la gracia del Señor, si nosotros no actuamos de manera mezquina o egoísta, evidentemente que Dios tiene, y esta es la cosa más linda, porque dice, tiene el poder de colmarlos de todos sus dones. Quiere decir que no falta nada para que este mundo, para que tu familia, para que nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestro país pase por necesidades. No hace falta. Yarecopaitengo, todito. Entonces quiere decir que nosotros aquí tenemos dos cosas. Primero, somos muy egoístas entonces y buscamos solamente nuestros intereses. Y segundo, que tanto decimos que somos tan inteligentes. No, hombre, ya entendemos hoy, aquí está el mejor, el number one del mundo, ¿verdad? Pero quiere decir que nadie sabe organizar la sociedad. No nos sabemos organizar. Porque si hay pobreza, si hay chicos en la calle, indígenas sin esto, sin aquello, etc. Entonces quiere decir que no nos sabemos organizar. Y la organización viene ¿de dónde? Viene de esto, de la cabeza, de cómo nosotros organizamos. Bueno, pero para que ayer los que fueron a misa saben muy bien, ¿verdad? Porque nos hablaba de la brisa, ¿verdad? Donde Dios se manifestaba, Elías. La palabra brisa significa conciencia. Entonces para que uno pueda hacer bien, primero tiene que ser conciencia, y esa conciencia que tiene que hacer en el corazón y más adentro de la vida,
después redunda en abundancia para los demás. Y eso se llama honestidad. Así que, querido hermano, hoy vamos a pedir de una manera muy especial a San Lorenzo que esta diaconía, este servicio, también nos abra a nosotros los ojos y veamos qué clase de servicio y de diaconía estamos haciendo. Primero eso. Y después, si queremos mirar el sentido del martirio, tenemos que saber, ahí está, la cruz. El martirio quiere decir incluso la generosidad. No hay mezquindad, porque hay un amor total, caridad total que se entrega, ¿verdad? Incluso hasta derramar la última sangre, la última gotita de sangre por los demás. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones. Para que el Espíritu de Dios inspire y fortalezca a nuestro Papa y a los obispos y sacerdotes y diáconos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que acierten en su labor y haya paz y prosperidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que recobren la salud, por los ancianos que están solos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para los que celebramos esta Eucaristía, nos mantengamos constantes en el camino del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir especialmente rezar por estas personas que hoy agradecen también un año más de vida. Entonces rezamos por el señor Richard Kem, cumpleaños, la señora Estela Cabrera de Gini, que también es aquí de nuestra parroquia. También por la salud de la señora Catalina Fernández y Aníbal Ayala. Ellos son de Luque y piden también salud. También por Josefina Argüello, familia. Ella es de Lambaré. También por el trabajo de Alejandra. Y rezamos por los 4 años de fallecimiento de Manuela de Cabrera. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Lorenzo, y por ellos concédenos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Lorenzo, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad. Por eso nosotros, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo,
al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los agentes de pastoral, con los catequistas y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy y bendigas a tus hijos que te agradecen un año más de vida. A Richard, Kem, Estela Cabrera, también por la salud de Catalina y Aníbal, Josefina, Argüello. Y también, Señor, te pedimos que te acuerdes de tu hija Manuela de Cabrera y de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono en esta parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Lorenzo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la verdad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Continúa el novenario a Nuestra Señora, la Virgen de la Asunción, que se lleva a cabo a las 18:20 horas todos los días, hoy el cuarto día, y posteriormente la misa de las 19. También no tendremos misa el sábado 15 de agosto a las 11 horas. Muchas gracias, Padre. Y nosotros seguimos siempre con nuestros cursos bíblicos. Ahora a las 20 horas seguimos con el tema sobre sacrificios y la cruz. Hoy vamos a desarrollar el sistema sacrificial en el libro del Levítico. Sacrificio y cruz. Dos elementos importantes dentro de la vida cristiana. Hoy justamente estábamos hablando, ¿verdad?, del martirio. Todo lo que significa el sacrificio, todo lo que significa la cruz, la entrega a los demás. Oración final. Alimentados con estos dones sagrados en la fiesta de San Lorenzo, te pedimos, Padre, que por la ofrenda de nuestro servicio podamos experimentar el aumento de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Esperamos, vamos a Dios. cantarle, ya veo que está la señora Ginny, venga aquí, le vamos a cantar. ¿Quién es la otra cumpleañera? Que lo cumpla feliz, vamos a cantar. Venía aquí. Después, ¿quién más está de los cumpleañeros? Solamente Estela. Bueno, vamos a darte una bendición.
que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. En tu día dichoso, que lo cumplas feliz. Podemos irnos en paz entonces. Demos gracias a Dios. Quiero cantar con célica armonía tu caridad, tu amor, Madre de Dios. No cesará mi lengua noche y día de celebrar tu angélico primor.